Genealogía de la moral, un escrito polémico. Friedrich Nietzsche. Prefacio. No nos conocemos a nosotros mismos, nosotros los conocedores. Pero esto tiene su razón de ser. Si nunca nos hemos buscado, ¿cómo íbamos a poder encontrarnos algún día? Con razón se ha dicho, donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Nuestro tesoro está donde se hallan las colmenas de nuestro conocimiento. Estamos siempre de camino hacia allí, como animales dotados de alas desde su nacimiento y colectores de la miel del espíritu, y en realidad es una sola cosa que íntimamente nos preocupa: traer algo a casa. En lo que se refiere al resto de la vida, a lo que se ha dado en llamar vivencias, ¿quién de nosotros tiene siquiera la seriedad suficiente para ello o el tiempo suficiente? En esas cosas, mucho me temo, nunca hemos puesto realmente los 5 sentidos. No tenemos el corazón en ellas, ni siquiera les prestamos oído. Más bien, al igual que alguien que estaba divinamente distraído y totalmente ensimismado, vuelve de golpe a la realidad cuando truenan en sus oídos con toda su fuerza las 12 campanadas del mediodía y se pregunta: ¿qué estruendo es ese? Así también nosotros nos frotamos las orejas después y preguntamos atónitos y conmocionados: ¿qué acabamos de experimentar realmente? Aún quienes somos realmente, y contamos después cómo acabamos de decir cada una de las 12 trémulas campanadas de nuestras vivencias, de nuestra vida, de nuestro ser. Pero perdemos la cuenta, permanecemos necesariamente ajenos a nosotros mismos, no nos comprendemos, tenemos que confundirnos para nosotros. Reza la frase eternamente: de nadie estamos más lejos que de nosotros mismos. No somos conocedores de nosotros mismos. 2. Mis pensamientos sobre el origen de nuestros prejuicios morales, pues de eso es de lo que trata este escrito polémico. Tiene su expresión primera, concisa y provisional, en la colección de aforismos que lleva el título Humano, demasiado humano, un libro para espíritus libres, y que se empezó a escribir en Sorrento durante un invierno que me permitió detenerme como se detiene el caminante y abarcar con la mirada el país ancho y peligroso por el que mi espíritu había caminado hasta ese momento. Eso sucedió en el invierno 1876-77. Los pensamientos mismos son más viejos. En lo esencial eran ya los mismos pensamientos que retomo en los presentes tratados. Esperemos que el largo tiempo transcurrido desde entonces les haya venido bien, que se hayan hecho más maduros, más claros, más fuertes, más perfectos, que hoy siga adhiriéndome firmemente a ellos, que en el entretanto ellos mismos se hayan adherido a unos a otros cada vez con más firmeza, que incluso hayan ido creciendo juntos, penetrándose e injertándose unos en otros,
Todo esto me refuerza en la alegre confianza de que han surgido en mí desde el principio, no cada uno por separado, no caprichosamente, no esporádicamente, sino todos de una misma raíz común, con una voluntad fundamental de conocimiento que impera en la profundidad, que habla cada vez con más determinación, que exige cada vez cosas más determinadas. Solo esto le conviene al filósofo. No tenemos derecho a hacer nada disgregadamente ni dar con la verdad disgregadamente, sino que más bien con la misma necesidad con la que el árbol da sus frutos, crecen de nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestros sí y no y sí, emparentados todos entre ellos, referidos unos a otros y dando testimonio de una misma voluntad, de una misma salud, de un mismo humus, de un mismo sol. Os saben bien a vosotros estos frutos nuestros, pero ¿qué les importa eso a los árboles? ¿Qué nos importa a nosotros los filósofos? A causa de una cierta sapiencia que me es propia y que confieso a disgusto, que se refiere a la moral, a todo lo que hasta la fecha se ha venido celebrando en este mundo como moral, a causa de una suspicacia que apareció en mi vida tan pronto, tan sin buscarla, tan imparable, tan en contradicción con mi entorno, con mi edad, con los ejemplos recibidos, con todo aquello de donde vengo, que casi tendría derecho a llamarla mi a priori. Tanto mi curiosidad como mis sospechas tuvieron que detenerse en el momento preciso ante la pregunta de cuál es realmente el origen de nuestro bien y mal. De hecho, el problema del origen del mal me perseguía ya cuando era un mozalbete de 13 años. A él, en una edad en la que se tiene mitad juegos de niños, mitad a Dios en el corazón, dediqué mi primer juego literario infantil, mi primer ejercicio de caligrafía filosófica, y en lo que respecta a la solución del problema, llegué entonces, le tributé ese honor a Dios como es justo y le hice el padre del mal. Era precisamente eso lo que quería de mí, mi a priori, ese a priori nuevo, inmoral o cuando menos moralista, y el imperativo categórico que hablaba por su boca tan anticantiano, ay, tan enigmático, y al que desde entonces he prestado cada vez más oído. Y no solo oído, afortunadamente aprendí a tiempo a distinguir el prejuicio teológico de la mora, y ya no busqué el origen del mal detrás del mundo, alfo de adiestramiento histórico y filológico, incluido en sentido innato, difícil de contentar en lo que respecta a las cuestiones psicológicas en general, transformó muy pronto mi problema en otro distinto. ¿Bajo qué condiciones inventó el hombre esos juicios de valor del bien y el mal? ¿Y qué valor tienen ellos mismos? ¿Han obstaculizado hasta ahora el desarrollo humano o lo han fomentado? Dan muestra de un estado de necesidad, de empobrecimiento, de degeneración de la vida, o al revés, se trasluce en ellos la plenitud, la fuerza, la voluntad de la vida, su valor, su confianza, su futuro. Para esas preguntas encontré
y me atreví a dar yo mismo diversas respuestas. Distinguí épocas, pueblos, grados de jerarquía de los individuos. Especifiqué mi problema. Las respuestas se convirtieron en nuevas preguntas, en investigaciones, en conjeturas, en probabilidades, hasta que por fin tuve un país propio, un suelo propio, todo un mundo recóndito que creía y florecía, jardines secretos, por así decir, de los que a nadie se permitía sospechar nada. Oh, qué felices somos nosotros los conocedores, suponiendo que sepamos callar todo el tiempo que se es suficiente. El primer estímulo para manifestar algo de mis hipótesis sobre el origen de la moral me lo dio un librito claro, limpio e inteligente, quizás demasiado, en el que me salió al encuentro por primera vez de modo inequívoco un tipo inverso y perverso de hipótesis genealógicas, su tipo propiamente inglés, y que me atrajo con la fuerza de atracción que tiene todo lo opuesto, todo lo antipódico. El título del librito era El origen de las sensaciones morales. Su autor, Dr. Paul Ree. El año de su publicación, 1877. Quizás nunca haya leído nada a lo que haya dicho no en mi interior tantas veces, frase por frase, conclusión por conclusión, como a ese libro, pero sin nada de irritación e impaciencia. En la obra antes mencionada, en la que estaba trabajando por aquel entonces, hice referencia con ocasión y sin ella a las afirmaciones de ese libro, no refutándolas, que se me da a mí de las refutaciones, sino como le conviene a un espíritu positivo, poniendo en lugar de lo improbable la más probable en determinadas circunstancias, en lugar de un error otro distinto. Fue entonces, como ya he dicho, cuando saqué a la luz por primera vez las hipótesis sobre el origen a las que estos trabajos están dedicados. Con torpeza soy el último a que quisiera ocultárselo. Todavía sin libertad, todavía sin el lenguaje propio para estas cosas propias, y con más de una reincidencia y vacilación. Para más detalles, véase lo que digo en Humano, demasiado humano, página 51, sobre la doble prehistoria del bien y el mal, como procedentes concretamente de la espera de los nobles y de los esclavos. También las páginas 119 y siguientes sobre el valor y el origen de la moral ascética. Asimismo, las páginas 78, 82 y segundo 35 sobre la eticidad de la costumbre, aquel tipo mucho más antiguo y primigenio de la moral. Toto Coelho, distinto del modo de valoración altruista en el que el doctor Ree, al igual que en todos los genealogistas de la moral inglés, ve el modo de valoración en sí. También la página 74, Caminante, página 29, Aurora, página 99, sobre el origen de la justicia como un equilibrio entre quienes son aproximadamente iguales de poderosos, equilibrio como condición previa de todos los contratos y por lo tanto de todo el derecho. También sobre el origen del castigo, Caminante, página 25 y 34, para el que la finalidad de aterrorizar no es esencial ni primigenia, a diferencia de lo que piensa el doctor Ree.
esa finalidad más bien le ha sido añadida en unas circunstancias bien determinadas y siempre como algo accesorio o sobrevenido. 5. En el fondo, lo que precisamente entonces yo llevaba en el corazón era algo mucho más importante que un conjunto de hipótesis propias o ajenas sobre el origen de la moral, o más exactamente esto último solo con vista a un fin, para el que eso es un medio entre muchos. Lo que me interesaba a mí era el valor de la moral y sobre ello tenía que ocuparme casi exclusivamente como mi gran maestro Schopenhauer, a quien se dirige como si de un contemporáneo se tratase aquel libro, La pasión y la secreta contradicción de aquel libro, pues también aquel libro era un escrito polémico. De lo que se trataba era especialmente del valor de lo inegoísta, de los instintos de compasión, abnegación y autoinmolación, que precisamente Schopenhauer había dorado, divinizado y allendizado hasta que finalmente quedaron para él como los valores en sí y con base en lo que él decía, no a la vida y también a sí mismo, pero precisamente contra estos instintos hablaba desde mi interior una desconfianza cada vez más básica y fundamental, un escepticismo que cada vez cavaba más hondo. Precisamente aquí vi el gran peligro de la humanidad, la tentación y seducción más sublime. ¿Seducción a qué? A la nada. Precisamente aquí vi el comienzo del fin, al quedar separado el cansancio que mira hacia atrás. Vi a la voluntad volverse contra la vida, a la enfermedad postrera anunciarse tierna y melancólicamente. Comprendí que la moral de la compasión, que cada vez hace más estragos, que ya se apoderó de los filósofos y los hizo enfermar, es la más inquietante síntoma de nuestra cultura europea. También ella ha llegado a ser inquietante, como su rodeo hacia un nuevo budismo, hacia un budismo de lo europeo, hacia el nihilismo. Esa moderna preferencia y sobreestimación de los filósofos por la compasión es en efecto algo nuevo, precisamente en que la compasión no tiene ningún valor. Habían convenido hasta ahora los filósofos. Me limitaré a mencionar a Platón, Spinoza, La Rochefoucauld y Kant, 4 espíritus enteramente distintos unos de otros, pero que están de acuerdo en una cosa, en menospreciar la compasión. 6. Este problema del valor de la compasión y de la moral de la compasión, soy un enemigo del vergonzoso reblandecimiento moderno de los sentimientos. Parece ser en un primer momento solamente algo separado, un signo de interrogación por sí mismo. Pero ¿a quién se detiene aquí? ¿A quién aprende a preguntar? ¿Le pasará lo que a mí? Se le abre una enorme perspectiva nueva, una posibilidad se apodera de él como el vértigo. Surgen todo tipo de desconfianzas, recelos, temores. La fe en la moral, en toda moral, se tambalea. Finalmente le habla en voz alta a una nueva exigencia. Expresémosla. Esta nueva exigencia
Necesitamos una crítica de los valores morales. Hay que cuestionar el valor mismo de esos valores y para ello hace falta un conocimiento de las condiciones y circunstancias de las que ha surgido, bajo las que han desarrollado y han tomado diversas formas: moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad, como veneno. Un conocimiento tal y como hasta ahora no lo ha habido y ni siquiera se ha deseado. Se tomaba el valor de esos valores como dado por efectivo, como si estuviese más allá de todo cuestionamiento. Hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar el valor bueno más valioso que el valor malo, más valioso en el sentido del fomento, la utilidad, el desarrollo del hombre como tal, el futuro del hombre incluido. Y si sucediese más bien al contrario, y si el bueno recibiese un síntoma de retroceso e igualmente un peligro, una tentación, un veneno, un narcótico, gracias al cual acaso el presente viviese a costa del futuro, quizás con mayor comodidad, menos peligrosamente, pero con menos estilo, de modo más bajo, de manera que justo a la moral fuese la culpable de que el supremo poderío y esplendor del tipo hombre, de suyo posible, nunca se alcanzase, de manera que justo la moral fuese el peligro de los peligros. 7. En suma, que yo mismo, desde que se me abrió en perspectiva, tenía razones para buscar a mi alrededor compañeros eruditos, atrevidos y laboriosos, y sigo haciendo todavía hoy. Hay que recorrer el enorme y lejano y tan escondido país de la moral que ha existido realmente, que se ha vivido realmente, con preguntas que sean todas ellas nuevas y por así decir con nuevos ojos. Y no significa esto prácticamente lo mismo que descubrir este país. Si a ese respecto pensé, entre otros, en el mencionado Dr. Ri, lo hice porque no dudaba en modo alguno de que él se vería empujado por la naturaleza misma de sus preguntas a una metodología más correcta para llegar a las respuestas. Me he engañado al suponerlo así. Mi deseo era, en todo caso, dar un ojo tan agudo e imparcial, una mejor dirección, la dirección hacia la ciencia histórica real de la moral, y advertirle antes que fuese demasiado tarde de que tuviese cuidado con ese conjunto inglés de vagas hipótesis. Es palmario que para un genealogista de la moral tiene que ser 100 veces más importante que el brillo de las mejores hipótesis, el color gris y apagado de lo documentable, lo realmente comprobable, lo que realmente ha existido. En suma, toda la larga y difícilmente descifrable escritura jeroglífica del pasado de la moral humana. Este pasado le era desconocido a Dr. Ri, pero había leído a Darwin, y así es como en su hipótesis se dan educadamente la mano, de una manera que cuando menos es entretenida. La bestia darwiniana y el más moderno, modesto y delicado adepto a la moral que ya no muerde y en cuyo rostro se dibuja
la expresión de una cierta indolencia bondadosa y fina, pero entremezclada con un poco de pesimismo, de cansancio, como si en realidad no compensase en absoluto tomarse en serio todas estas cosas, a saber, los problemas de la moral. En cambio, a mí me parece que no hay cosa alguna que compense tomar en serio más que esta. De esa compensación forma parte, por ejemplo, que un día quizás se obtenga el permiso de tomarla con jovialidad. Y es que la jovialidad, o por decirlo en mi lenguaje, la gaya ciencia, es una recompensa por una seriedad larga, valiente, laboriosa y subterránea, que ciertamente no es cosa para todo el mundo, pero el día que digamos que de todo corazón, adelante, también nuestra vieja moral es un personaje de comedia. Habremos descubierto una nueva trama y posibilidad para el drama dionisíaco del destino del alma, y él sabrá sacarle todo el partido. Podemos apostar a que sí, el gran viejo eterno comediógrafo de nuestra existencia. 8. Si este escrito es incomprensible para alguien y no del todo audible, la culpa, así lo creo, no será necesariamente mía. Es suficientemente claro, presuponiendo lo que yo presupongo, a saber, que primero se hayan leído mis escritos anteriores y que al hacerlo no se haya ahorrado cierto esfuerzo, pues en verdad no son de fácil acceso. En lo que respecta, por ejemplo, a mi Zaratustra, lo dejo pasar por conocedor del mismo. A nadie a quien cada una de sus palabras no le haya herido profundamente alguna vez y no le haya dejado profundamente extasiado alguna vez. Solo en ese caso le será lícito disfrutar del privilegio de participar reverentemente del elemento alciónico del que ha nacido esa obra, de su claridad, lejanía, amplitud y certeza solares. En otros casos es la forma aforística la causa de la dificultad. Se debe esta última a que hoy en día esa forma no se toma suficientemente en serio. Un aforismo que haya sido acuñado y fundido como es debido no está ya descifrado con solo que se haya leído, sino que más bien es entonces cuando hay que empezar a interpretarlo, y para que eso se necesita un arte interpretativa. En el tercer tratado de este libro he ofrecido un modelo de lo que en un caso como ese denomino interpretación. A ese tratado le precede un aforismo y el tratado mismo es su comentario. Ciertamente, para practicar de esa manera la lectura como un arte hace falta ante todo una cosa que hoy en día es precisamente lo que más se ha olvidado, y por eso todavía ha de pasar tiempo hasta que mis escritos sean legibles. Una cosa para la que casi hay que ser vaca, y en cualquier caso no hombre moderno. Rumiar. Primer tratado. Bueno y malvado, bueno y malo. Estos psicólogos ingleses, a los que hay que agradecer los únicos intentos emprendidos hasta ahora de llegar a una historia del surgimiento de la moral, nos plantean con ellos mismos
un enigma no pequeño, permítaseme confesarlo. Precisamente por eso, como enigmas encarnados, tienen incluso una ventaja esencial sobre sus libros. Ellos mismos son interesantes. Estos psicólogos ingleses, ¿qué es lo que pretenden realmente? Se los encuentra siempre, sea voluntaria o involuntariamente, entregados a la misma tarea, a saber, empujar al primer plano la partida house de nuestro mundo interior y buscar lo propiamente eficaz, rector decisivo para el desarrollo, precisamente en lo último, en lo que el orgullo intelectual del hombre desearía encontrarlo. Por ejemplo, en la vis inertiae de la costumbre y en el olvido, o en una conexión mecánica de ideas ciega y casual, o en lago meramente pasivo, automático, reflejo, molecular y profundamente estúpido. ¿Qué es lo que realmente impulsa a estos psicólogos a ir siempre en esa dirección? Es un instinto secreto, malévolo, ruin y quizás confesado para él mismo del empequeñecimiento del hombre, o acaso un recelo pesimista, la desconfianza de idealistas decepcionados, amargados, verdosos y que escupen veneno, o una pequeña enemistad y un pequeño rencor contra el cristianismo y contra Platón, subterráneos y que quizás ni siquiera llegan a hacerse conscientes, o incluso gusto lascivo por lo extraño, lo dolorosamente paradójico, lo cuestionable o carente de sentido o de la existencia, o finalmente de todo un poco de unidad, un poco de amargura, un poco de anticristianismo, un poco de hormigueo y de necesidad de pimienta. Pero se me dice que son sencillamente sapos viejos, fríos, aburridos, que se arrastran y andan a saltos alrededor del hombre y metiéndose dentro del hombre, como si justo en él estuviesen en su elemento, a saber, en una ciénaga. Lo oigo con repugnancia, es más, no lo creo, y si es que es lícito desear cuando no se puede saber, deseo de todo corazón que con ellos suceda lo contrario, que estos investigadores y microscopistas del alma sean en el fondo animales valientes, magnánimos y orgullosos, que sepan mantener a raya tanto su corazón como su dolor y que se hayan educado a sí mismos para sacrificar toda deseabilidad a la verdad, a toda verdad, incluso a la verdad escueta, amarga, fea, repulsiva, poco cristiana, inmoral, pues hay esas verdades. Todo nuestro respeto, así pues, para los espíritus buenos que actúen en estos historiadores de la moral, pero por desgracia es seguro que les falta el espíritu histórico mismo, que les ha dejado en la estacada precisamente todos los espíritus buenos de la ciencia histórica misma. Piensan todos ellos, como es vieja costumbre entre los filósofos, de modo esencialmente antihistórico. De esto no cabe duda. Lo chapucero de su genealogía de la moral sale a la luz del día ya al comienzo, allí donde lo que se trata es de averiguar el origen del concepto y del juicio de bueno. Al principio así lo decretan. Las acciones inegoístas eran elogiadas
y denominadas buenas por aquellos a los que esas acciones se les hacían. Esto es, por aquellos para quienes dichas acciones eran útiles. Posteriormente se olvidó este origen del elogio y sencillamente porque de costumbre siempre habían sido elogiadas como buenas. Las acciones inegoístas pasaron a ser también consideradas buenas, como si fuesen algo bueno en algo bueno en sí mismo. Se advierte al punto que esta primera derivación contiene ya todos los rasgos típicos de la idiosincrasia del psicólogo inglesa. Así, ahí tenemos la utilidad, el olvido, la costumbre y al final el error. Todo ello como base de una estimación de valor de la que el hombre superior ha estado orgulloso hasta ahora, como si fuese una especie de privilegio del hombre. En cuanto tal, se debe humillar ese orgullo, se le debe quitar su valor a esa estimación de valor. Se ha logrado, para mí es palmario, primero, que esta teoría busca y sitúa el foco de surgimiento del concepto bueno en un lugar equivocado. El juicio bueno no procede de aquellos a quienes se les ha deparado bondad, más bien han sido los buenos mismos, es decir, los nobles, poderosos, encumbrados y de espíritu elevado, quienes se sintieron y consideraron a sí mismos y a su obrar como buenos, a saber, de primer rango, en contraposición con todo lo bajo, rastrero, ruin y plebeyo. Solo desde este patos de la distancia se tomaron el derecho a crear valores, a acuñar nombres de valores. ¿Qué les importa a ellos la utilidad? El punto para ese hirviente manar de juicios de valor supremo, ordenadores y señaladores de rango. Aquí ha llegado el sentimiento a un punto opuesto a aquel bajo grado de temperatura que es presupuesto por toda la prudencia calculadora, por todo cálculo de utilidades, y ha llegado a él no por una vez, no durante un momento excepcional, sino para siempre. El patos de la nobleza, de la distancia, como hemos dicho, el sentimiento global y básico, duradero y dominante de un todo de ser superior y regio respecto de un modo de ser inferior, respecto de una abajo. Este es el origen de la contraposición entre bueno y malo. El derecho señorial a dar nombre va tan lejos que nos deberíamos permitir comprender el origen del lenguaje mismo como la expresión del poder de quienes ejercen dominio sobre los demás. Dicen, esto es tal cosa y tal otra. Le ponen a cada cosa y a cada suceso el sello de una palabra y de esa manera, por así decir, toman posesión de ella. Es propio de ese origen que la palabra bueno no está enlazada de antemano necesariamente, en modo alguno, con acciones inegoístas, según creen supersticiosamente esos genealogistas de la moral. Antes bien, solo cuando se produce la decadencia de los juicios de valor aristocráticos, sucede que toda contraposición egoísta, inegoísta, se va imponiendo más y más a la conciencia del hombre. Es el instinto gregario para servirme de mi lenguaje, a quien por fin se la da la palabra y las palabras. Con dicha contraposición,
e incluso entonces ha de pasar largo tiempo hasta que ese instinto llega a enseñorearse de la situación, tanto que la estimación de valor moral se queda prendida y prisionera en esa contraposición, como ocurre por ejemplo en la Europa actual. Hoy reina el prejuicio que toma como conceptos equivalentes, ya con fuerza de una idea fija y de una enfermedad mental, los de moral inegoísta, desinterese. 3. En segundo lugar, incluso prescindiendo por completo de su insostenibilidad histórica, esa hipótesis sobre el origen del juicio de valor bueno adolece en sí misma de un contrasentido psicológico. Se pretende que la utilidad de la acción inegoísta es el origen de su elogio y que ese origen se ha olvidado. ¿Cómo va a ser posible ese olvido? ¿Acaso han dejado de ser útiles alguna vez esas acciones? Muy al contrario, esa utilidad ha sido más bien la experiencia cotidiana en todas las épocas, algo por tanto que ha sido subrayado una vez y que en consecuencia, en vez de desaparecer la conciencia, en vez de hacerse olvidable, tenía que grabarse en la conciencia de manera cada vez más nítida. Cuanto más racional, aunque no por ello más verdadera, es la teoría opuesta que defiende, por ejemplo, Herbert Spencer, quien considera el concepto de bueno esencialmente idéntico al concepto de útil, adecuado para lograr un fin. De manera que, según él, en los juicios bueno y malo, la humanidad ha recogido y sancionado precisamente sus experiencias, ni olvidadas ni olvidables, de lo útil adecuado para lograr un fin y de lo nocivo inadecuado para lograr y fin. Bueno es, según esa teoría, cuanto desde siempre se ha revelado como útil, por lo que puede reivindicar validez como valioso en grado sumo, como valioso en sí. También esta vía explicativa es errónea, como ya hemos dicho, pero al menos esta explicación es en sí misma racional y psicológicamente sostenible. La indicación del camino correcto me la dio la pregunta de qué significan realmente desde un punto de vista etimológico las palabras acuñadas por diversas lenguas para designar bueno. Encontré que todas ellas remiten a la misma transformación de conceptos, que en todas partes excelente, noble, en sentido estamental, es el concepto básico a partir de que se han desarrollado bueno en el sentido de alma excelente, noble, de alma elevada, de alma privilegiada, una evolución que siempre discurre en paralelo a aquella otra que hace que los conceptos vulgar, plebeyo, bajo, terminen por convertirse en malo. El ejemplo más elocuente de esto último es la palabra misma alemana para malo, que es idéntica a sencillo. Compárese sencillamente, sin más, y que en sus orígenes designaba, todavía sin una mirada oblicua y cargada de sospecha, al hombre sencillo, al hombre vulgar, meramente como contrapuesto al noble. Más o menos alrededor de la guerra de
los 30 años, es decir, bastante tarde, se desplaza ese sentido hacia el ahora usual. Esto me parece que no haya encontrado hasta tan tarde se debe a la influencia inhibidora que el prejuicio democrático ejerce dentro del mundo moderno en lo tocante a todas las cuestiones relativas al origen y mundo moderno. Ellos hasta en el terreno que más objetivo parece, el de la ciencia natural y el de la fisiología. Según aquí hemos de limitarnos a apuntar qué desmanes puede ocasionar este prejuicio, en especial para la moral y la ciencia histórica, cuando se ha desencadenado hasta llegar al odio. Lo muestra el tristemente célebre caso de Bucle, el plebeyismo del espíritu moderno, que es de origen inglés, brotó ahí de nuevo en su suelo nativo con toda la fuerza de un volcán cubierto en una capa de lodo y con la elocuencia echada a perder, estentórea, vulgar, con la que hasta ahora han hablado todos los volcanes. En lo que respecta a nuestro problema, que con buenas razones se puede denominar un problema silencioso y que muy exigente como es, solo se dirige a los oídos de pocos. No es de pequeño interés constatar que en las palabras y raíces que designan bueno se sigue trasluciendo muchas veces el matiz principal en virtud del cual los nobles se sentían precisamente como hombres de mayor rango. Bien es cierto que en la mayor parte de los casos quizás toman su nombre sencillamente de su superioridad en poder, como poderosos los señores, los que mandan, o que la marca más visible de esa superioridad, por ejemplo, los ricos, los poseedores. Este es el sentido de Aria, y todo de modo análogo en el iranio y en el esclavo, pero también de un rasgo típico de su carácter, y este es el caso que aquí nos importa. Se llaman, por ejemplo, los veraces, por delante de la nobleza griega, cuyo portavoz es el poeta megárico Teognis. La palabra para ello acuñada significa por su raíz alguien que tiene realidad, que es real, que es verdadero. Después, con un giro subjetivo, pasa a designar el verdadero en tanto que veraz. En esa fase de la transformación del concepto se convierte en lema y divisa de la nobleza y se difunde por entero con el sentido de noble para delimitarlo respecto del mendaz hombre vulgar, tal y como Teognis lo presenta y describe, hasta que finalmente, tras la decadencia de la nobleza, la palabra queda para designar la noblez del alma y, por así decir, se hace dulce y madura, tanto en la palabra kakok como en sellos el plebeyo, en contraposición con ayavos, se subraya la cobardía. Esto puede que sea un indicio de en qué dirección se debe buscar el origen etimológico del término ayavox, que tantas interpretaciones admite, con el término latino malus,
al que equiparo con Hueyac. Puede que se quiera designar al hombre vulgar en tanto que de piel oscura, sobre todo en tanto que de pelo negro, hic niger est, aludiendo ahí al habitante preario del suelo itálico, cuyo color era lo que más claramente le distinguía de la raza de conquistadores rubia, a saber aria, que había llegado a ser la dominante. Al menos el gaélico me ha ofrecido el caso exactamente paralelo. Fin, por ejemplo, en el nombre Fingal, la palabra que designa a la nobleza y al cabo al bueno, noble, puro, originalmente el de pelo rubio, en contraposición a los aborígenes de piel oscura y pelo negro. Los celtas, dicho sea de paso, eran enteramente una raza rubia. Se comete una injusticia cuando las zonas de una población básicamente de pelo oscuro, como se aprecian en los mapas etnográficos de Alemania elaborados con cierto cuidado, se ponen en relación con un pretendido origen y mezcla de sangre celta, como lo sigue haciendo aún Virchow. Más bien en esos lugares se echa de ver la población prearia de Alemania. Lo mismo se puede decir de casi toda Europa. En lo esencial, allí la raza sometida ha recuperado finalmente la primacía en el color, en la pequeña longitud del cráneo, quizás también en los instintos intelectuales y sociales. ¿Quién nos garantiza que la moderna democracia, el todavía más moderno anarquismo y sobre toda esa tendencia a la común, a la más primitiva forma de sociedad que ahora comparten todos los socialistas de Europa, en lo que esencial no significa un enorme repique final, y que la raza de los conquistadores y de señores de los arios no está quedando por debajo también fisiológicamente? El término nativo bonus creo poder interpretarlo como el guerrero, suponiendo siempre que tengo razón cuando remito bonus al término más antiguo donus. Compárese velum, delum, denlum, donde me parece que se conserva ese donus, bonus. Por tanto, como varón de la discordia de la decisión en dos, dúo, como guerrero, que se ve que es lo que en la antigua Roma constituía la bondad de un varón. Nuestro término alemán para bueno no podría significar el divino, el varón de linaje divino, y no podría ser idéntico al nombre del pueblo de los godos, que originalmente era un nombre que designaba nobleza. Las razones que abonan tal conjetura no son de este lugar. 6. De esta regla según la cual el concepto de preeminencia político siempre se resuelve en un concepto de preeminencia anímico, no es de suyo excepción alguna, aunque sí que da ocasión para excepciones. Que la casta suprema sea al mismo tiempo la casta sacerdotal, y que en consecuencia prefiera para su denominación global un predicado que recuerde su función sacerdotal. Así es como, por ejemplo,
distintos de un cierto estamento, y también aquí un bueno y un malo experimentan más tarde un desarrollo en un sentido que ya no es estamental. Por lo demás, que nadie tome de antemano estos conceptos de puro e impuro en un sentido demasiado grave, demasiado amplio e incluso simbólico. Sucede más bien que todos los conceptos de la humanidad antigua se han entendido al comienzo en una medida que apenas podemos imaginarnos, de un modo vasto, tosco, externo, estrecho, directa y especialmente asimbólico. El puro es desde el comienzo meramente el hombre que se lava, que se prohíbe determinados manjares que acarrean enfermedades de la piel, que no se acuesta con las sucias mujeres del pueblo bajo, que siente repugnancia por la sangre. No más, no mucho más. Por otra parte, del entero modo de ser de una aristocracia esencialmente sacerdotal, se desprende por qué justo aquí las contraposiciones de valor se pudieron interiorizar y agudizar tempranamente de una manera peligrosa. De hecho, en virtud de ellas, han terminado por abrirse entre unos hombres y otros abismos que ni siquiera un Aquiles de la libertad de espíritu traspasará sin estremecerse. Hay algo insano desde el principio en estas aristocracias sacerdotales y también en las costumbres en ellas dominantes, que están de espaldas a la acción, llenos de fuerza explosiva, a resulta de las cuales aparecen la propensión a las enfermedades intestinales y la neurastenia, que afecta de modo casi inevitable a los sacerdotes de todas las épocas. Pero lo que han inventado ellos mismos como remedio curativo contra esa propensión suya a la enfermedad, no hay que decir que en sus repercusiones posteriores se ha revelado como 100 veces más peligroso que la enfermedad de la que aspiraba a librar. La humanidad misma sigue adoleciendo las repercusiones de esas ingenuidades curativas de los sacerdotes. Pensemos, por ejemplo, en ciertas formas de dieta, evitación de la carne, en el ayuno, en la continencia sexual, en la huida al desierto, aislamiento de Wade Mitchell. Aunque sin la cura de engorde y la sobrealimentación subsiguiente, que es el remedio más eficaz contra toda histeria del ideal ascético. Y añadámosle toda la metafísica de los sacerdotes, enemiga de los sentidos y que los hace perezosos y refinados, su autohipnotización al modo de fakir y del brahman autoutilizado como bola de cristal e idea fija, y la final saciedad general totalmente comprensible con su cura radical, con la nada o con Dios, el anhelo de una unión mística con Dios es el anhelo budista de la nada, del nirvana y nada más. Y es que en los sacerdotes todo se hace más peligroso, no solo los remedios y las artes curativas, sino también la soberbia, la venganza, la agudeza, los excesos, el amor, la sed de dominio, la virtud, la enfermedad. Sin embargo, a fuerza de ser justos, se podría añadir también que solo en el suelo de la forma de existencia sacerdotal ha llegado a ser el hombre un animal interesante, que solo aquí el alma humana
ha ganado profundidad y se ha hecho malvada en un sentido más alto. Y no en vano son estas dos formas básicas de la superioridad que hasta ahora viene mostrando el hombre sobre el resto de la fauna. 7. Se habría adivinado ya con qué facilidad se puede desgajar el modo de valoración sacerdotal del caballeresco aristocrático para ir desarrollándose después hasta convertirse en su opuesto, un proceso que recibe un nuevo impulso cada vez que la casta de los sacerdotes y la casta de los guerreros se enfrentan celosas una de otra y no quieren ponerse de acuerdo entre sí sobre el premio. Los juicios de valor caballeresco aristocrático tienen como condición previa una poderosa corporalidad, una salud floreciente, rica, incluso desbordante, junto con lo que es una causa de lucha y en general cuanto implique un obrar fuerte, libre y con ánimo alegre. El modo de valoración sacerdotalmente noble tiene ya, lo vimos, otros supuestos. Mal año para él cuando toca guerrear. Los sacerdotes son, como es sabido, los peores enemigos. ¿Por qué? Pues porque son los más impotentes. Partiendo de esa impotencia, el odio crece en ellos hasta tomar proporciones colosales e inquietantes, haciéndose máximamente espiritual y venenoso. Los mayores odiadores de la historia universal han sido siempre sacerdotes y también han sido sacerdotes los odiadores más ingeniosos. Con el ingenio de la venganza sacerdotal no se puede compararse ningún otro. La historia del hombre sería una cosa realmente tonta si el genio y el ingenio que ha introducido en ella los impotentes. Tomemos enseguida el mayor ejemplo. Todo lo que se ha hecho en este mundo contra los nobles, los potentes, los señores, los poderosos, no es siquiera digno de mención en comparación con lo que han hecho contra ellos los judíos. Los judíos, ese pueblo sacerdotal que al cabo solo supo obtener satisfacción de sus enemigos y de veladores mediante una radical transvaloración de los valores de estos últimos, es decir, mediante un acto de la más espiritual de las venganzas. Y es que solo esto era propio de un pueblo sacerdotal, del pueblo de las más escondidas sed de venganza sacerdotal. Son los judíos quienes de un modo tan consecuente que inspira temor se atrevieron a invertir la ecuación de los dioses y se aferraron a esa inversión con los dientes del más abismal odio, el odio a la impotencia. Solo los desgraciados son buenos, solo los pobres, impotentes y bajos son buenos. Los que sufren, los indigentes, los enfermos, los feos, son los únicos píos, los únicos bienaventurados a los ojos de Dios. Solo para ellos hay bienaventuranza, mientras que vosotros, los nobles potentes, vosotros sois para toda la eternidad los malvados, los crueles, los lascivos, los insaciables, los impíos, y vosotros seréis también eternamente los desdichados, los malditos y condenados. Y ya se sabe quién ha heredado esta transvaloración judía en lo que respecta
a la iniciativa enorme y fatídica, más allá de toda ponderación, que los judíos han formado en esa declaración de guerra. Nunca ha habido otra que haya sido más que esta a la raíz de las cosas. Recuerdo la afirmación a la que ya llegué en otra ocasión, más allá del bien y del mal, de que con los judíos comienza la rebelión de los esclavos de la moral, una rebelión que tiene tras de sí la historia de 2000 años y que si en la actualidad ha desaparecido de nuestro campo visual, ello se debe de solamente a que ha resultado victoriosa. 8 punto y seguido.